Lo que pasa y cómo pasa por Radio Panamá. 45 minutos de las 7 de la mañana en todo el país. Usted ve y escucha Panamá Hoy. ¿Dónde está la información? Por las frecuencias de Radio Panamá, por nuestro canal en YouTube, por la cadena Radio Panamá que llega a Chiriquí con Top Radio 95.7 FM y Radio La Nueva en Darien 88.7 FM. Y a su vez, usted puede volver a ver este programa a las 7 de la noche por la señal de Bocas TV, canal 1150 de Tigo. Seguimos aquí en Panamá Hoy porque hay que hablar sobre temas actuales. Ayer, el Sindicato Único de la Construcción y Similares, Suntrax, anunció que había una huelga indefinida en la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá. El Suntrax es uno de los sindicatos más grandes, o es el más grande de este país, señalando que la misma se debía a una falta de cumplimiento y negociación con la empresa, con el Joint HPH, el cual construye la línea 3 del Metro de Panamá. El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado señalando que habían ido a un arbitraje y que estaban mediando la situación, pero técnicamente no logramos entender qué está pasando. Lo que intentamos aquí en Panamá Hoy es hacer docencia, explicar por qué el Suntrax puede convocar una huelga, si esta huelga es legal o es ilegal, cuáles son las posibilidades y hasta dónde llega la acción del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y a su vez, cuáles son las obligaciones y lo que puede hacer la empresa de construir la línea 3. Recordemos que si la obra está paralizada, la entrega de la misma determinación se pospone día a día. Y eso afecta a todo el país. Es pérdida de fondos, los trabajadores que no cumplen con sus funciones diariamente por el tema de la huelga, evidentemente llega un momento que no van a cobrar, aunque tengan el seguro de la huelga, el seguro colectivo creo que se llama, y a su vez toda la población queda perjudicada porque la entrega de la obra se retrasa. Está aquí el abogado laboral y a su vez quien fuera también director de trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el abogado Samuel Rivera. Samuel, buenos días, feliz año, bienvenido. Buenos días, Leo y acompañantes de la mesa, Manolo. Sí, efectivamente, feliz año a todos los radioescuchas. Nosotros nos desempeñamos en el Ministerio de Trabajo como secretario general del mismo. Y sí, este tema es un tema complejo, ¿no? Tiene una base jurídica importante. Panamá es signatario, suscribió los convenios 87 y 98 de la OIT, que plantean el 87 la libertad sindical y el 98 la libertad de negociación colectiva. Nuestra Constitución Política en el capítulo 3 plantea estos derechos también, la libre organización y la libertad de negociación colectiva. Quiere decir que hay una base jurídica que sustenta estas acciones de los trabajadores. En el caso, quiero aclarar una cosa, que yo no soy ni abogado de Suntrax ni abogado de la empresa. Y para aclarar eso. Ni tampoco abogado del Ministerio de Trabajo. Ni ¿no? Tampoco funcionario del Ministerio de Trabajo. Simplemente, como tú lo indicaste, es un tema de docencia, el cual existen en el Código de Trabajo, en el artículo 417, dos tipos de conflictos colectivos. Uno jurídico y uno económico. El jurídico es aquel conflicto colectivo que habla de que cuando la empresa o las empresas que tienen pactos colectivos incumplen o transgreden la ley, el reglamento interno, el Código de Trabajo, el sindicato puede presentar un pliego de peticiones para que se corrijan, a su entender, las violaciones que hay en este tipo de situaciones. Y el económico de intereses es otro tipo de conflicto colectivo que plantea el sindicato cuando se va a presentar una convención colectiva. ¿Qué es una convención colectiva? Son este tipo de aspiraciones que tienen los sindicatos a favor de los trabajadores, donde se pactan anualmente salarios, aumentos de salario, mejoras a las condiciones de los trabajadores, temas de seguridad, y que estas convenciones colectivas se pueden pactar mínimo 2 años o máximo 4. Acá estamos en un conflicto colectivo jurídico de violación, lo escuché, de violación al Código de Trabajo y a la convención colectiva, según el Suntrax, que lo escuché lo he visto en las redes sociales. Ahora bien,
este tipo de conflictos colectivos tienen una naturaleza o dos opciones, dos situaciones. O se presenta dentro del Ministerio de Trabajo o se presenta fuera del Ministerio de Trabajo, y ambas partes pactamos discutir eso sin la intervención del Ministerio de Trabajo. Cuando se presenta un tipo de conflicto colectivo de esta naturaleza, fuera del ministerio no hay términos, o sea que nunca va a haber huelga. Este conflicto colectivo o los conflictos colectivos que se presentan dentro del Ministerio de Trabajo inicia un proceso de términos fatales que le llamamos nosotros los abogados. Por ejemplo, cuando se presenta el pliego dentro del ministerio, el ministerio tiene que notificar a la empresa 2 días. Luego de eso, el ministerio, la empresa tiene que contestar el pliego, decir cuáles de las reclamaciones está de acuerdo, qué propone o cuáles de las reclamaciones está en contra. La no contestación del pliego es una situación que va en contra jurídicamente en el presente y en el futuro para la empresa cuando el conflicto colectivo está avanzando. Supongamos que la empresa contestó el pliego, luego viene otro procedimiento que indica que las partes se tienen que sentar 15 días hábiles para negociar el pliego. Se negocia, se aprueba, no se aprueban algunas cláusulas del conflicto colectivo. Luego de esto, hay 2 prórrogas de 10 días hábiles cada una. Es todo un procedimiento que hay y que las prórrogas las define el sindicato. Porque el código dice las 2 partes definen las prórrogas, pero si el sindicato no está de acuerdo, obviamente no hay prórroga. Y al final la empresa siempre va a estar de acuerdo que se dé prórroga para no ir, porque el final de esto puede terminar en una huelga, en un acuerdo o en un arbitraje. Esas son las 3 salidas que hay. Una vez que se culmina el proceso de las prórrogas, viene el artículo 490 y dice, bueno, ahora estamos en los últimos 20 días hábiles de negociación. Y dentro de esos 20 días, tú 5 días antes me tienes que decir al ministerio y a la empresa, al sindicato, cuándo se va a ejecutar la huelga. Pero todo el tiempo esto sentado en la mesa de negociación, que se le llama el proceso de conciliación con intervención del Ministerio de Trabajo. Yo pongo una situación que nosotros hacíamos en el Ministerio de Trabajo. Teníamos los semáforos, porque hay que monitorear todos los pliegos que se presentan a nivel nacional. Nosotros teníamos semanalmente, 2 veces a la semana, veíamos el semáforo, los pliegos que estaban en amarillo, en verde y en rojo. Y entraba cada persona del nivel del ministerio a ver esos pliegos. Por ejemplo, y además de los sectores más importantes del país, el caso de los puertos, el caso de la construcción, el caso de las bananeras, eran sectores que nosotros teníamos que monitorear con más cerca para evitar que estos sectores se nos fueran a huelga. Entonces, esto hay que hacerlo porque a nivel nacional, y más cuando se cambian los gobiernos, porque una de las cosas que ocurren, que hay que cambiar en algún momento, es que se cambian todos los funcionarios o se cambia la mayoría de los funcionarios con experiencia, y estos temas son jurídicamente muy complejos para manejar. Abogado, ahora, Suntrack declara la huelga indefinida. El Mitradel ayer mismo dice que no, que hay que ir, que la huelga se debe suspender y que hay que ir a arbitraje. Y el Suntrack dice que ellos lo han hecho de la forma correcta y que Mitradel no está maniobrando como se debe. Yo no conozco el expediente, solamente lo que he escuchado de ambas partes, pero según el planteamiento de las partes, Suntrack ha cumplido con todo el procedimiento que acabo de explicar. Entonces, ¿sí? Ajá. Pero en el mismo código también hay unos artículos que hablan de las huelgas en el servicio público. Inclusive hay un decreto que define cuáles son los servicios públicos. Entonces el ministerio, en el marco del debate, dice, espérate, que aquí estamos ante un servicio público. Hay opiniones, ¿es o no es un servicio público la construcción del metro? Porque el código dice transporte público y el decreto también dice transporte público. Por ejemplo, nosotros impusimos, cuando estaba en el ministerio, el arbitraje en este tipo de situación, pero en la empresa Mibus, que ya estaba funcionando, porque es un servicio público. Tú probablemente no puedes paralizar todo el servicio público de una capital. Entonces acá hay
un tema que habría que debatir, ver bien si eso ya es un servicio de transporte o estamos en una construcción plena. O sea, no está funcionando a plenitud, está no construyéndose. No está funcionando. Ahora, pero bajo ese principio, primero, HPH no es una empresa privada, es un consorcio privado. Sí, Y segundo, los obreros no son funcionarios. no son funcionarios. Entonces, no sé, es Entonces, mi lógica, ¿no? Yo no. El ministerio hace un análisis de su perspectiva planteando que eso es un servicio público. ¿Por qué? Porque es una obra del Estado. Porque la resolución ellos plantean indicando que aparte de ser una obra del Estado, la construcción del metro y de todas las líneas es un servicio público. O sea, ahí hay un debate jurídico Pero no que está probablemente... funcionando, como dice Sí, pues Chema. hay un debate probablemente donde alguien del ministerio o alguien de la empresa plantea que sí es un servicio público. Entonces, es una situación que a la larga, quien define, porque ahora viene, ¿quién define si la huelga es legal o es ilegal? Son los juzgados seccionales de trabajo. El sindicato, hay una serie de parámetros jurídicos en el código que plantea cuándo esa huelga es legal o ilegal, pero lo define un juzgado de trabajo. Escuché, no me consta, que la empresa no contestó el pliego. Eso es un error de la empresa, a mi juicio, si es que ocurrió, porque no me consta, porque al final cuando se declare la huelga imputable al empleador, eso va a pesar mucho. Por lo Hay una tanto, violación al proceso. una violación al proceso de haber ocurrido. Entonces, Samuel, cuando el Ministerio de Trabajo habla de un arbitraje y por otro lado el Suntrax habla de una huelga indefinida, ¿qué debemos entender por el rol del Ministerio de Trabajo como arbitraje? el arbitraje suspende la huelga jurídicamente y de hecho también la suspende. A la conclusión que llegó el Ministerio de Trabajo, ellos tendrán que explicar por qué. Pero una de las características de Suntra en este tipo de procesos, nosotros lo vivimos, Suntra no solamente te plantea el conflicto y cumple con todo lo establecido en la ley, sino que aparte de eso ellos también te paralizan el proyecto. Porque ahora yo estoy claro en una cosa, ese arbitraje, que ya está en firme, que es un acto administrativo que goza de una veracidad jurídica, tendrá que ser atacado, pero lo seguro que Suntra tiene paralizado el proyecto. Más allá de las situaciones jurídicas, creo que aquí lo que hay que hacer es que el Ministerio de Trabajo tiene que mandar a su mejor equipo del más alto nivel a ver cómo se termina el conflicto colectivo y evitar que esto pase más allá de los tiempos. Nosotros, como decíamos, ponía un conflicto que estaba llegando en 15, 20 días a una huelga, ya no intervenía la Dirección General del Trabajo ni otros funcionarios, intervenía yo, que era el secretario general, y que llevábamos hasta los últimos días, y intervenía, si no había manera que yo resolviera el conflicto colectivo, entraba el ministro. Entonces, esto es una situación de alarma, porque estos temas al país no les conviene una huelga en los puertos, no les conviene una huelga, no, ninguna huelga, porque Panamá es uno de los países que menos huelgas tiene a nivel de América Latina. Pero jurídicamente está establecido que es un derecho, excepto el Canal de Panamá. Abogado Rivera, en estos temas, digamos que administrativos dentro de los procesos de huelga, hay que decir que Suntra generalmente lleva las cosas muy bien, en orden, ¿no? Sí. Por el tamaño del sindicato y todo, en el sentido de la organización, Suntra es muy organizado y muy metódico, ¿no? O sea, no hay un fallo, digamos, por así decirlo. Claro, porque no solamente por conocer la ley bien, sino que tiene muy buenos abogados y tiene dirigentes bien preparados. O sea, si tú tienes eso, la empresa hay muchas empresas que yo he atendido y que tienen muy buenos buffets, que cumplen con todo, porque saben cuáles son las consecuencias de cometer una pifia en el camino, como se dice en buen panameño, porque al final puedes pagarla cuando hay imputabilidad o no, la huelga o la huelga ilegal. Entonces, con la experiencia que tienen la dirigencia de Suntra, evidentemente ahí no va a haber error de que esa huelga sea ilegal. Y ahora, otra cosa, esto es un poquito ya más político. ¿Este podría ser el primer reto o podría ser la primera situación que obligaría a la ministra Muñoz y al Ministerio de Trabajo actual
a ponerse más frente a las cámaras, ¿no? Porque en estos 6 meses siento que el papel del Ministerio de Trabajo ha sido muy, muy sosegado. Sin duda, porque los conflictos individuales y colectivos en el sector trabajador, el tripartismo, el diálogo social, el contacto con los problemas que inician desde pequeños, se te pueden convertir en un problema nacional. Entonces, por lo tanto, el Ministerio de Trabajo tiene que monitorear todas estas relaciones laborales y llevarlo a la mesa cada vez que haya o se avecine un conflicto de esta naturaleza. Pero como se dice a veces en el argot del fútbol, pero siempre antes, evitar, porque este conflicto probablemente termine, ojalá que no, en un tema nacional. Esperemos que no, y estoy seguro que la ministra están tomando cartas en el asunto y entrar con fuerza a mediar entre las partes para solucionar el problema. Malú Mendoza. Bueno, aportando a lo que comentaba José María sobre el tema de Suntrax, de acuerdo a las cuentas de Suntrax, ellos hacen el anuncio de la huelga indefinida luego de intentar soluciones legales para resolver problemas laborales con la empresa HPH desde octubre 2024, o sea, ya 3 meses, los 90 días que hablaba el abogado. El abogado. Recordándoles también que a nivel legal se esperan las respuestas y una vez que no obtienen respuestas, entonces hay, obviamente, la reacción, lo que desencadena en el llamado a huelga. De acuerdo a las declaraciones que hace Suntrax en sus cuentas de redes sociales, hablan acerca de que justamente el Ministerio de Trabajo se adelantó y de acuerdo a la perspectiva de Suntrax en redes sociales, el Mitradel estaría haciendo mancuerna entonces con los temas de HPH y no mantener ese papel de mediador. Neutral. Esa neutralidad que debería asumir el Ministerio de Trabajo hasta que se resuelva el tema. Obviamente por el interés y la importancia que tiene la obra, ¿no? Claro, es que al final siento que el ministerio tiene que salir a explicar esto. Más que explicar esto, es a meterse a la mesa de lleno. Porque estando en huelga, o estando en huelga, hay una huelga de hecho y en derecho, la mesa está abierta. La mesa está abierta con la empresa y con Suntra y con el ministerio, que es el que tiene obligatoriamente, la ley le obliga al ministerio a citar a las partes y las partes tienen que concurrir al debate interno para acabar con el conflicto. Porque como todos hemos visto, estos conflictos a veces sabemos cómo inician, pero no cómo terminan. Mándalo. Samuel, como usted bien, don Samuel Rivera, Valencia, como usted muy bien lo apunta, los compas del Suntrax, como se le dice coloquialmente en el argot del sindicalismo, tienen una larga y vasta experiencia en este tema de exigir, porque es eso, ¿no? Muchas veces la gente, pero que mira que el Suntrax defiende los derechos de sus asociados. Tienen una larguísima experiencia y se saben el ABC, el cuadernillo de cómo se maneja esto, y cuentan con una batería de abogados bien fogueados, claro, en estos temas. Entonces, llevándolo al argot deportivo, como usted lo menciona, don Samuel Rivera Valencia, en esto el Suntrax, ojo, apenas está haciendo shadow boxing, está haciendo sombra. Este conflicto con la línea del metro es mínimo para, y le estoy hablando de puntualizaciones históricas. Sí. Es mínimo para la forma de guerrear del Suntrax por sus derechos laborales. Entonces, si el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral con la ministra Muñoz sale desde el principio cometiendo esta pifia que ha denunciado el Suntrax, desde aquí, desde la tribuna de Radio Panamá, donde todos hablan en equivalencia y balance, quiero advertirle que se vaya preparando porque el mínimo desliz va a ser
muy bien aprovechado por el Suntra, que en esta materia tiene una larguísima experiencia en asuntos de conflictos laborales. Samuel. Sí, definitivamente. Yo no dudo que el gobierno y la señora ministra con su equipo, que conozco a algunos de ellos, que son personas de alto conocimiento de la parte jurídica, van a atender el tema con responsabilidad, porque soy reiterativo en esto. Estos conflictos a veces empiezan muy pequeños y terminan... escalan a otros temas también. Acá tenemos un tema complejo que es el tema del seguro social, pero yo confío de que el ministerio ha tenido la rienda del tema y va a meterse de lleno para solucionar este conflicto, que al final habría que ver cuáles son las peticiones de los trabajadores y que probablemente no sean tan difíciles de resolver. Abogado, ya que usted menciona la seguridad social, quisiera hacerle un par de preguntas con respecto a ese tema. Yo siempre le he comentado acá y en otras ocasiones que el tema de la seguridad social tiene un componente laboral muy grande. Sí. Y hasta ahora no hemos escuchado al Mitradel tener una postura sobre las reformas a la seguridad social. Por su experiencia, por su pasado como exfuncionario, como secretario general del Mitradel, ¿cómo ve usted este proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social? Bueno, yo he escuchado a algunas personas decir que este es un problema netamente matemático. Absurdo. No, esto es un problema. El seguro social es la cara y la presentación de cómo está el país. Si tú te vas a la escala salarial del país, tienes que el 60% de los salarios no pasan de 700 balboas. Es una primera cosa. Segundo, el tema de la informalidad. Eso no es un problema matemático, es un problema profundo, porque eso cuando alguien dice, no, es que hay que cambiar el modelo económico. Yo soy de los que planteo que hay que adecuar el modelo económico, porque si alguien dice que quiere cambiar el modelo económico, de una vez dice, bueno, es que quiere ir al socialismo. No, por ejemplo, aquí hay empresas transnacionales que no pagan los impuestos que debe pagar una empresa transnacional. Entonces, cuando tenemos un país, tú vas a un país, primero que tú preguntas a un economista, que lo hemos hecho en trabajos que hemos hecho internacionales, pues, dígame, dame acá la tabla de salarios que hay. Entonces, una vez que tú ves los salarios de hambre, tú sabes que hay problemas no solamente sociales, económicos, políticos, porque vamos a ver entonces a la canasta básica de alimentos. No, la canasta básica ya anda por 300 y algo de dólares. Y solo de alimentos. Solo de no alimentos. Es la familiar que uno... Entonces hay una estructura. Vamos a ver la evasión fiscal. Vamos a ver la subdeclaración. Hace 8 o 7 años no había trabajadores laborando en empresas privadas informales. Hoy hay más de 70,000 trabajadores que trabajan de manera informal en empresas formales. O sea que la informalidad no solamente está en el vendedor de plátano, no, en empresas formales hay trabajadores con carácter informal. ¿Y cuál sería la informalidad ahí para ilustrar a la mesa? Por ejemplo, los trabajadores que trabajan por servicios profesionales. Entonces el código plantea cuándo, cómo y dónde tú puedes trabajar por servicios profesionales. Entonces esto es una situación que hay que atacar con fuerza a que el modelo económico sea más exigente en el caso tributario, en el caso de ver cómo bajamos la informalidad, porque la informalidad solamente tú no la bajas inscribiendo al trabajador en el Seguro Social, no. Ya muchos lo han mencionado. El trabajador informal que trabaja en el sector informal tiene que pagar el 100% de la parte patronal y la parte laboral. Entonces es una carga muy grande. Entonces, esto no es un problema simplemente matemático. Esto es un tema de profundidad, de cambiar muchas estructuras del país. Aumentar 3 años la edad de jubilación, ¿cómo impactaría el mercado laboral? ¿Le pega o no le pega? Porque, por ejemplo, ahorita que hablábamos con el presidente Arias, él dice, pero si los jubilados siguen trabajando y demás, pero institucionalizarlo, oficializarlo, ya, ¿pegaría o no le pegaría al mercado laboral actual? Es que si tú aumentas la edad de jubilación por aumentar, por un tema supuestamente financiero, pero tienes 70,000 trabajadores en el sector privado laborando de manera informal, eso a ese trabajador no lo va a afectar.
pero tampoco le va a convenir porque dice, si yo estoy en el sector informal, estando en una empresa privada, esos 3 años, al final lo que me va a alargar más el problema. Entonces, evidentemente, es un tema estructural del país, Tú te vas a la generación de empleo. Nosotros hablamos de la generación de empleo. Yo fui director del INADE y nosotros nos íbamos a invertir dinero en equipos modernos. Tú vas hoy a un colegio público, es que la mano de obra no sirve. Pero que tú vas a un colegio técnico, no tiene ni destornilladores. Entonces, ¿cómo tú piensas sacar de la mano de obra a el mercado laboral donde está exigiendo con una persona que está trabajando con reparación de motor de un auto que tiene carburador? Eso es absurdo. Entonces, Sí. queremos ser inclusivos con los trabajadores discapacitados. Pero ¿cuáles son los equipos que tiene el IPE y otras instituciones públicas de ese tema? O sea, hay un tema estructural. Es que tenemos problemas con el tema del idioma inglés. Sí, pero cuando tú vas ya al inglés, verbo to be no funciona hace años. Entonces hay que tener equipos modernos para que enseñen esto. Ahí está la industria de la logística. Cuando yo entré en INADE, no había equipos de estos electrónicos para subir y bajar, ¿cómo se llama? Contenedores. Entonces, hay que invertir en la formación profesional para que la mano de obra tenga una calidad y que esté a la mano del sector privado. Manolo. Don Samuel Rivera Valencia, desde la administración del señor Mulino, empezando por el señor Mulino, pasando por el señor Dinomón, que tienen que ver con el tema de las reformas a la ley de la caja que trajo a la mesa José Morea Legazpi Torrijos, y el señor ministro de Economía y Finanzas, el señor Chamán, han argumentado o han puesto sobre el tapete que las corridas que ellos han hecho y que el anteproyecto ahora en la Asamblea Nacional de Reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social que ellos han presentado, ese es el que es, para hablar coloquialmente, y que nada que esté fuera de lo que ellos han planteado tiene validez alguna. O sea que si no es ese, y lo digo de esta manera porque el señor mandatario de la República, José Raúl Mulino Quintero, así lo ha expresado no una, sino un montón de veces y cada vez que tiene tribuna mediática. Y que sé, pues fuera de ese anteproyecto no hay nada. No hay corrida que valga, no hay corrida que sustente la diferencia que alguien pueda presentar a lo que ellos están planteando. Manolo, usted escribió un libro que cuenta muchas historias. Y hay muchos libros de historia. Y esas historias que nacen así, ahí está Martín Torrijos. Martín Torrijos impuso una ley del Seguro Social. La 55. Y esa ley, al final, tuvo que retroceder. Y se sentó al país en un diálogo y se sacó, bien o mal, una reforma que decía, en 20 años tenemos que empezar a discutir esto. Lastimosamente, en los últimos 15 años, ningún gobierno... Ni Martinelli, ni incluyendo el Varela, mío, ni Nito. participaron, no tomaron cartas en el asunto. Hay que reconocer una cosa muy importante, fuera que la ley me gusta, no me gusta, opino, no opino, el presidente de la República desde el inicio plantea el debate. Uh-huh. O sea, eso es importante, hay que reconocerlo. Ahora, hay que seguir buscando los mecanismos, no es un tema matemático para que el tema del Seguro Social llegue a buen puerto. Pero no hay nada fuera de la ley presentada por el anteproyecto presentado por el gobierno. No hay nada fuera de ese anteproyecto que ataque y mejore el anteproyecto, porque eso es lo que dicen desde la esfera gubernamental. Sí lo hay. El movimiento sindical tiene años trabajando en esto. No solo, sino con expertos, sino con corrida, sino con argumentación. El sector privado igual también tiene mucha experiencia en esto. Entonces hay propuestas, hay salidas que por experiencia, la OIT ha planteado algunas situaciones que al final como panameños debemos buscar que el impacto sea menor al que siempre que paga los platos rotos, que es el pueblo. ¿Está obsoleto el modelo de la caja de seguro social?
Es decir, hay que hacer esos cambios. Lo que pasa es que cuando tú ves la caja son 4 cajas. Administración, IBM, Los pilares. enfermedad y maternidad y riesgo profesional. Entonces, obviamente la Caja de Seguro Social tiene un montón de cosas que al final hay que resolver y que han venido resolviendo en el camino. Yo soy enemigo de escuchar que la caja no sirve, que la atención no sirve, eso a mí me molesta. Pero en el tema de la estructura del programa de invalidez, vejez y muerte, no es un problema matemático, es un problema estructural de la economía. Por ejemplo, ¿a dónde nosotros, por ahí está el amigo Pené, ¿cómo está? Que habla mucho de los problemas laborales, que usted lo han traído varias veces. Quevedo. ¿Dónde vamos a impulsar que se generen 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 empleos pronto, en los próximos? Aquí en Panamá nosotros creamos una oficina de prospectiva del empleo. Aquí no hay una oficina de prospectiva del empleo. ¿Cuándo y dónde vamos a generar en los 5 años, 10 años, en los 20 años, dónde debemos hacer inversión para poder generar empleo en esos sectores? Esa oficina de prospectiva la hicimos con la USMA y con la Ciudad del Saber. A la salida de nosotros los INADE, eso se perdió. Pero entonces todo país debe tener un laboratorio de prospectiva del empleo para saber a mediano, a largo y a corto plazo por dónde va, porque mañana inclusive los medios, todo ha cambiado en el mundo. Se está digitalizando cada día más. Por ejemplo, llegará el momento que no va a haber cajeros en los bancos. Licenciado, tomando en cuenta que en este caso, en términos de tenis, la bola está en la cancha del Mitradel, a través, en este caso, del secretario general del Mitradel, que es la figura antes del viceministro y luego la ministra. ¿Qué papel va a tener el secretario general del Ministerio de Trabajo para, nuevamente, comentar quizás este desliz de este comunicado, 1, y 2, su misión para sentarse como mediador con la empresa PHP? Perdón, HPH, disculpe, se lo puse al revés. Y los gremios de la construcción. El secretario actual del Ministerio de Trabajo tiene mucha experiencia en estos temas. Y el secretario general... ¿Nos recuerda el nombre, por favor? No me acuerdo ahora mismo. Yo se lo voy a recordar. Sí. Es el licenciado Darío Sandoval Chaik. Sí, correcto, es colega y conoce mucho estos temas. El secretario general dentro del ministerio depende mucho de la soltura y la confianza que le tenga el ministro en ese momento. Afortunadamente yo tuve toda la confianza de este tema y estoy seguro que el actual secretario general también goza de esta confianza de la ministra. Y nosotros aspiramos de que el equipo, que ellos se metan a resolver el problema, sin ninguna duda, porque esto no hay que dejarlo tomar fuerza. ¿Qué más? Secretario, abogado, la OIT, ¿cuál es la reticencia con la OIT? ¿La OIT es una cosa de comunistas o por qué? Hay... Reticencia del gobierno. Sí, porque siempre que se habla de la OIT, y digo, ya han estado, en su momento hicieron una evaluación de la seguridad social y demás, pero pareciera que lo que propone OIT en muchos casos es hasta mal visto. ¿Por qué, señor abogado? No, mira, hay que conocer la génesis de la OIT. La OIT nace con las Naciones Unidas. Entonces el mundo dice, y ya basta de guerras mundiales, vamos a conversar, vamos a crear organismos, y la OIT es un organismo tripartito, conformado por gobierno, trabajadores y empleadores. El único, y que busca profundizar el diálogo social. Ese es el fin de la OIT, para evitar que los conflictos laborales lleguen a los términos que no queremos nadie. Entonces, la OIT no tiene ninguna ideología precisamente para llegar a algún objetivo. No, al contrario, es profundizar el diálogo social. Entonces, hay que apoyarse mucho en los expertos de la OIT, porque ellos no solamente tienen expertos en diálogo social, tienen expertos en tratamiento con el sector empleador, tratamiento con el sector
sindical, se dan muchos cursos en materia de evitar, porque mira, vamos al caso de Alemania. Alemania es uno de los países con más alto porcentaje de sindicalización, pero Alemania no tiene conflictos colectivos enormes, así que hagan que se estremezcan los países. Entonces, al final acá lo que hay que profundizar el diálogo social. Nosotros acá tuvimos un gobierno que quien desconocía toda la libertad sindical y que al final tuvo que venir la OIT a mediar, a sentar una mesa de diálogo y a evitar el roce de los conflictos colectivos. Yo vi un informe, cuando estábamos en el ministerio, de que los conflictos colectivos que no se atienden a tiempo causan pérdidas económicas incalculables al sector privado. Si no, no vamos a ver hoy mismo el ministerio, está lleno de gente sacando boletas. Pero son los mismos sectores que tienen dificultades del manejo de las relaciones laborales con los trabajadores. Entonces, cuando usted ve un problema, una empresa que a cada rato está en problemas con los trabajadores, con los sindicatos, tiene que tener a alguien con experiencia que pueda minimizar o, como decimos nosotros, matar los problemas domésticamente, antes que lleguen al Ministerio de Trabajo. Porque una vez que llega al Ministerio de Trabajo empiezan a correr los términos y puede terminar esos conflictos colectivos en temas como lo que estamos viviendo. Don Samuel, ¿ve luz al final del túnel entonces en este conflicto entre el sindicato de Suntrax y la empresa HPH que está construyendo la línea 3 del Metro de Panamá? Sin duda tiene que haber rápidamente una solución, porque no solamente está los amigos del GUES esperando a que se termine ese proyecto, aunque ahí hay un túnel que está un poco lento, pero al país estos tipos de convulsiones no les funcionan. Por eso que hay que atacarlos de frente rápido y con la parte jurídica en la mano. 8:22 minutos. Samuel Rivera, abogado laboral, ex secretario general de Trabajo del Ministerio de Desarrollo de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Ahora sí, gracias por habernos acompañado esta mañana en Panamá Hoy, y los micrófonos de Radio Panamá están disponibles para cuando Don lo Leo, disponga. permítame A la decirle que orden. usted es una persona muy valiente, porque qué? usted trajo a Samuel aquí, Sí, al mismo vientre, Ajá. sí. y entonces ese que está allá afuera, Ujú. Yo soy el abogado de Pinky. ¿te diste cuenta? Sí. Ojo, no Pinky Concepción. Ojo, no confundir con el tuit que acaba de emitir la Policía Nacional, que hicieron un operativo y atraparon a alguien alias Pinky. No, Este es el Pinky nuestro. de nosotros, el Pinky legal. No. Este es el Pinky Aquí legal. yo estaba Búsquelo para escuchando que vea, Pinky le está Búsquelo pidiendo para la que base vea. para la formación 20 de un sindicato 20 en ¿qué? componenda con el señor Mariscal. 22 años Le va aferrado a a la armar silla tiene un Pinky. ¿Ah? sindicato aquí. señor. Sindicato de operadores Sí. de Aproince, nada más es él y Jimmy. Jimmy. Él no se ha dado cuenta que traba el enemigo aquí. No No se sé. preocupe que todo es conversable en este país. Eso. 8:23 No, minutos. no, Esto es aprende Panamá rápido. Hoy. Vamos al cambio y ya regresamos. Qué bueno. La información de todo el país está aquí en Panamá Hoy, donde está la información. Si estás interesado en anunciarte en Radio Panamá, déjanos un WhatsApp al 6131-5565. El periodismo y el análisis en la voz de José Chema Torrijos, periodista de excelencia con criterio y mucha información. Comunícate con Radio Panamá a nuestras líneas telefónicas 378-2711, 378-2712. Somos más que un programa de entrevista. Somos referentes del acontecer nacional. Porque vamos más allá. Es Cuestión de Ley. Un espacio con responsabilidad y balance. De lunes a viernes por Radio Panamá. Manolo Álvarez regresa a la radio y a su casa. Radio Panamá. El oriundo de Chame, uno de los periodistas de mayor trascendencia en este país, está en Panamá Hoy. Desde ahora, la provincia de Darién despierta